Bienvenido a este espacio de reflexión y de rehabilitación humana. Hoy vengo a hablarte del cortisol. Esta hormona es llamada normalmente la hormona del estrés, de la cual la mayoría de las veces se habla de eliminar o de quitar ese cortisol. Pero hoy vengo a hablarte de cómo es necesario y debemos más bien regularlo y no eliminarlo. Así es de que te invito a quedarte hasta el final. Mi nombre es Beatriz Villalobos y me dedico al crecimiento personal mediante la conciencia y el autoconocimiento y a compartir esta información que a mí me ha ayudado a crear una mejor vida. Acompaño a las personas a lograr sus metas y sus objetivos, a crear su mejor versión. Si quieres que te acompañe en este proceso, comunícate con nosotros. Debajo del video te dejo la información. El cortisol es una hormona muy importante para nosotros porque es el que manda la señal a diferentes partes del cuerpo y que puedan activarse para mantenernos a salvo en determinadas situaciones en las que estemos en la vida cotidiana. Esto puede ser cuando nos enfrentamos ante un reto, cuando superamos algún desafío o el simple hecho del despertarnos en la mañana. Este es el impulso para poder llegar a determinada situación, para poder mantenernos a salvo y poder darnos esa fuerza, esa energía para llegar ahí y lograr superar a lo que nos estamos enfrentando. Este cortisol se segrega en las glándulas suprarrenales y esto es altamente requerido cuando nos sentimos o cuando estamos ante algún peligro, alguna amenaza, ante el miedo, ante alguna situación de alerta, estrés, ansiedad, cuando estamos con alguna incertidumbre, cuando nos enfrentamos ante un reto. Y esto puede ser a nivel físico, real o a nivel mental. Tomando en cuenta que a nivel real puede ser cuando nos estamos sintiendo o somos agredidos físicamente en ese momento por alguien, por ejemplo, que nos ataca verbalmente, que nos ataca físicamente o que estamos frente a algún examen y nos sentimos que no somos capaces o que vamos caminando por la calle y nos encontramos con un perro agresivo, eso nos da ese sentimiento de que nos está atacando, sentir ese miedo y eso puede segregar ese cortisol. También el pensamiento negativo, el estar siempre alerta, el qué va a decir mi jefe, mis padres, mis compañeros, el estar pendiente o a la expectativa de cómo va a reaccionar la otra persona negativamente, cómo va a ser ese sufrimiento que voy a tener en determinado momento. O puede ser también mentalmente en el recuerdo, si me sucedió algo, algún robo, alguna agresión, alguna pelea que tuve y la recuerdo en este momento, cada vez que la estoy recordando, mi cuerpo está reaccionando químicamente con ese mismo cortisol, como si estuviera viviendo nuevamente esa acción. Y eso se genera cada vez que recuerdo o en las cuestiones negativas, cuando estoy en miedo, en peligro, pero que son más mentales, que no la estoy viviendo de manera real. Las funciones en las que vamos a ver estas modificaciones es la respiración. Vamos a hiperventilar porque necesitamos más oxígeno y va a ser más superficial, más rápida y más superficial. La presión arterial se va a enfocar en mandar más sangre a los músculos para poder defendernos o a las piernas para poder correr, para poder huir o en los ojos porque vamos a tener que estar más alertas y más pendientes a eso que pueda suceder, a los peligros en los que nos encontremos. Recordemos que hay tres maneras de reaccionar ante el peligro, ante el miedo, y es el atacar, el paralizarme o el huir. Y esto es los programas que se van a activar y va a disminuir la sangre en la corteza prefrontal. Esto quiere decir que va a disminuir nuestro razonamiento, la capacidad de análisis o de empatía, va a disminuir el sistema inmune, las funciones digestivas para poder enfrentar y atacar a eso que que tenemos como peligro, a ese depredador. El ataque puede ser ante un peligro, como ya vimos, o alguna amenaza que es muy bueno, ante un terremoto, ante un accidente, para poder sobrevivir y mantenernos a salvo. Puede ser o podemos requerirlo
frente a un reto, algún impulso para lograr algún desafío que nos hayamos propuesto. Es por eso que aquí el cortisol se necesita para que sea ese impulso. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el cortisol no es un problema, es necesario para poder enfrentar todas esas situaciones en las que requerimos ese impulso para poder mantenernos a salvo. El problema del cortisol es cuando lo elevamos y lo mantenemos de forma crónica en el tiempo, que permanecemos ahí y no cumplimos con ese ciclo natural que es la vida, es elevarlo y llegar a esa fase también de poder recuperar, poder equilibrar, poder descansar y poder generar las sustancias necesarias para poder restablecernos y continuar con la vida, continuar con esa constancia y esa forma de vivir que cuando requerimos nuevamente elevar ese cortisol, llevarlo de forma armónica y forma necesaria, pero sabiendo que necesitamos recuperarnos, que necesitamos ese descanso. Y como no se hace en este tipo de vida que llevamos tan rápida y tan frustrada, con tantas pendientes, con tantas listas y tareas por cumplir, nos lleva a un cansancio crónico, a cambios de humor, a irritabilidad, a tenernos sin energía, a estar con sentimientos de tristeza, a tener dolores musculares, a vivir en estrés, en ansiedad, y no llevamos esa fase de relajación, esa fase de descanso. Y ahí es donde sí necesitamos regular ese cortisol. Como podemos ver, no es eliminar, es regularlo para poder llevar a ese equilibrio, a ese equilibrio. Una de las maneras para poder restablecer y poder regular ese cortisol, la primera es darte cuenta que has estado ahí de forma crónica, con ese cortisol elevado. La segunda es el estar dispuesto, porque esto necesita de tus acciones y de tu valentía, de tu voluntad para hacerlo de forma constante y de forma repetida. Puede ser de manera física el incrementar el movimiento en tu cuerpo, el ejercicio físico, puede ser una caminata, pero que lo hagas de forma constante. Estar consciente de tu respiración en momentos del día que sea lo más profunda y lo más tranquila posible. El, tu alimentación sea de forma adecuada y lo más natural posible. Que tu mente esté llena de pensamientos positivos, que todo lo que nutras con lectura, con música, con pláticas sea de forma que te construye, no que te minimiza y que te da más problemas, sino que veas lo bueno de la vida, que veas los potenciales, que veas la enseñanza, que veas lo que puedes sacar tu mejor versión, tu entorno, llenarte de relaciones que te empoderen, que saquen la mejor versión de ti, donde te estén apoyando, donde te den la confianza, donde te estén escuchando, donde te apoyen en tus decisiones. Y así, hacer consciente cada una de estas cosas que te vayan haciendo sentirte en un entorno de confianza, de bienestar y tú misma fomentarlas en ti mismo para tu beneficio y para el beneficio del entorno. Tú también proporcionar eso a los demás. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte a mi canal, compartir y darle like. Te espero en un próximo video.